Hola, aquí vamos a ver otro ejercicio clásico que solemos ver en todos los años en bachillerato. Tenemos la ecuación E1, que es exponencial x menos x elevada a n es igual a 0. Y tenemos la segunda ecuación, logaritmo de x menos x sobre n es igual a 0. Nos ponen condiciones para el ejercicio. Nos dicen que x es positiva, superior a 0. O sea, x es un número real positivo y n es un número natural diferente de 0. Entonces tenemos aquí asterisco. Bueno, la primera pregunta dice que mostrar que la ecuación E1, que es esta, exponencial x menos x elevada a n, y la ecuación E2, lo que es logaritmo neperiano de x menos x sobre n, estas dos ecuaciones, mostrar que son equivalentes. Dos ecuaciones son equivalentes, eso quiere decir que tienen las mismas raíces. Bueno, pues determinar la segunda pregunta, determinar valores de n para que E1 tenga dos soluciones. O sea, vamos a determinar valores de n, número natural diferente de 0, para que esta ecuación tenga dos soluciones. Precisamos en el ejercicio, no nos dice textualmente resolver la ecuación exponencial x menos x elevada a n igual a 0, sino nos dice determinar para qué valores de n esta ecuación tiene dos raíces o tiene dos soluciones. Esa es la pregunta. No es resolver exponencial x menos x elevada a n igual a 0, sino determinar para qué valores de n esta ecuación puede tener dos soluciones. Bueno, pues vamos a recordar que para determinar, digamos, las raíces de una ecuación como es exponencial x menos x elevada a n, primera de las maneras podemos resolver f de x igual a 0. Como tenemos aquí exponencial x y tenemos x elevada a n, puede ser un poquito complicado. La segunda manera es buscar la tabla de variaciones de f de x, es decir, buscar mínimos y máximos y buscar cuántas veces esta función corta el eje de los x, ya que nos dice en la pregunta determinar el número de raíces, no buscar el valor de las raíces, sino determinar el número de raíces. O sea, vuelve a lo mismo, a buscar cuántas veces esta función corta el eje de los abscisas. Bueno, pues vamos con la primera pregunta, que es determinar que esta ecuación exponencial x menos x elevada a n y la ecuación logaritmo neperiano de x menos x sobre n son equivalentes. Por eso vamos a partir de esa primera ecuación y vamos a llegar a esta segunda ecuación. Vamos a exponencial x menos x elevada a n igual a 0 es lo mismo o es equivalente a que exponencial x es igual a x elevada a n. Pasamos este término a este lado de la ecuación, nos daría exponencial x igual a x elevada a n. Vamos a recordar las condiciones iniciales. Tenemos x es positiva, diferente de 0, es un número real que es diferente de 0, y tenemos n, número natural, que también es diferente de 0. ¿Por qué vamos a recordar estas condiciones? Porque ahora lo que viene, vamos a aplicar lo que es el logaritmo a los dos lados de la ecuación. Recordamos que la función logaritmo neperiano es una función creciente y es definida solo para valores positivos. Por eso recordamos que tenemos x positiva superior a 0 y tenemos, y n, el número natural diferente de 0, por lo que exponencial x siempre va a tener un valor que es positivo, ya que la función exponencial siempre es positiva, y x elevada a n va a ser también positiva. Podemos aplicar el logaritmo a los dos lados de la ecuación. Nos daría logaritmo neperiano de exponencial x igual a logaritmo neperiano de x elevada a n. Ahora vamos a recordar también otras propiedades del logaritmo neperiano.
que son la primera, que el logaritmo neperiano de exponencial x es igual a x, y logaritmo neperiano de x elevado a n es igual a n por logaritmo neperiano de x. Esas son propiedades del logaritmo neperiano. Eso lo hemos visto en el curso, lo podemos repasar. Tenemos un tutorial completo sobre el logaritmo en el canal. Recordando esto, ahora lo que podemos pasar de esta ecuación, podemos pasar a la siguiente. Logaritmo neperiano de exponencial x es igual a x. Hemos aplicado esta primera propiedad que tenemos aquí. Y logaritmo neperiano de x elevado a n es igual a n por logaritmo neperiano de x. Hemos aplicado esta segunda propiedad. Ahora si dividimos aquí por n, obtenemos x sobre n es igual a n sobre n es 1. Nos queda logaritmo de x. Si dividimos por n nos da x sobre n es igual a logaritmo de x. De aquí llegamos a, si pasamos este término a este lado de la ecuación, llegamos a que el logaritmo de x menos x sobre n es igual a 0. O lo mismo, lo que tenemos aquí, logaritmo de x menos x sobre n igual a 0. ¿Esto a qué nos lleva? Que hemos partido de la ecuación E1, hemos llegado a la ecuación E2, que es esta que tenemos aquí. Eso quiere decir que las dos ecuaciones son equivalentes. Las dos ecuaciones son equivalentes, quiere decir que tienen las mismas raíces. En vez de buscar las raíces de la primera ecuación, podemos buscar las raíces de la segunda ecuación, que son equivalentes. Bueno, lo que estamos diciendo, en el ejercicio nos dice primero mostrar que estas dos ecuaciones son equivalentes, porque buscar las raíces de esta primera ecuación sería un poquito más complicado, y buscar raíces de esta segunda ecuación es un poco más práctico. Por eso nos dice en la primera pregunta mostrar que son equivalentes. Después ahora ya resolver para qué valores de n puede tener dos raíces. Vamos a recordar aquí, si tenemos una ecuación f de x igual a exponencial x menos x elevado a n, determinar las raíces la podemos hacer de dos maneras. Buscar f de x igual a 0. Como tenemos aquí exponencial x y tenemos x elevado a n, puede ser un poquito complicado. La segunda manera es buscar la tabla de variaciones de f de x y buscar mínimos y máximos y ver cuántas veces esa función corta el eje de los x. Bueno, pues ya que es un poquito complicado con esta ecuación, lo vamos a hacer con la segunda ecuación. La segunda ecuación, que es logaritmo neperiano de x menos x sobre n es igual a 0. Para buscar sus raíces, las dos maneras, lo que hemos citado anteriormente, buscar f de x igual a 0, también es un poco complicada, ya que tiene aquí logaritmo de x y tiene x. Bueno, resolverla no podemos ni factorizar, entonces sería un poquito complicado. Vamos a utilizar la otra forma, la segunda manera, que es buscar la tabla de variaciones de la función f de x igual a logaritmo de x menos x sobre n y buscar mínimos y máximos. De esa manera podemos determinar cuántas veces corta el eje de los abscisas y así podemos determinar cuántas raíces puede tener. No nos dicen textualmente buscar las raíces, sino cuántas raíces. Bueno, pues la primera opción la descartamos. Vamos a utilizar la segunda, lo que es la segunda opción para determinar cuántas raíces hay. Bueno, para eso lo que vamos a hacer es derivar la función f de x igual a logaritmo neperiano de x menos x sobre n. Recordamos aquí tenemos f de x es suma de dos funciones, digamos que son derivables, por lo que f de x es también derivable y definida sobre 0 más el infinito.
para buscar la tabla de variaciones de f de x, vamos a derivar lo que es f de x. Bueno, pues derivando, sería la derivada del logaritmo de x, vamos a recordar que es igual a 1 sobre x, y la derivada de menos de x sobre n podría ser considerada como 1 sobre n por x. Es como si tuviéramos una constante por x, su derivada sería la constante. O sea que tenemos logaritmo de x menos 1 sobre n por x. Si derivamos logaritmo de x nos da 1 sobre x. Y si derivamos 1 sobre n por x nos daría 1 sobre n, por lo que la derivada de f de x es igual a 1 sobre x menos 1 sobre n. Este es el resultado de la derivada. Bueno, pues vamos a ponerla al mismo denominador para ver cuándo se puede anular. Bueno, poniéndola al mismo denominador nos daría la derivada de f de x es igual a, el denominador común es x por n, pues nos daría aquí n menos x sobre x por n. Esta es la expresión de la derivada de f de x, n menos x sobre x por n. Vamos a recordar las condiciones iniciales que tenemos sobre x y sobre n, que es x es un valor positivo, es un número real positivo diferente de 0, por lo tanto x va a ser siempre positiva. N también es un número natural diferente de 0, por lo que va a ser un número también positivo. El producto de dos valores positivos va a ser siempre positivo, por lo que el signo de la derivada de f de x va a depender del signo del numerador, va a depender del signo de n menos x. Bueno, pues vamos a ver, n menos x va a ser positiva para n superior a x. Vamos a ver la tabla de variaciones. Vamos a plantear la tabla de variaciones para ver lo que es cuándo crece la función y cuándo la decrece la función f de x. Hemos dicho que para x igual a n, la derivada f de x es igual a 0. Para valor de n tenemos n menos x es igual a 0. Y la derivada también es igual a 0. Bueno, pues ponemos x, n menos x vale de 0 al infinito. N menos x es positiva para valores n menos x entre 0 y n, y es negativa, digamos, para x superior a n. Para x inferior a n va a ser positiva y negativa aquí. N por x hemos dicho que siempre va a ser positiva, ya que n es positiva y x es positiva. Y la derivada de f de x va a ser positiva para x menos n positiva. Entonces positivo por positivo nos daría aquí positivo. Aquí sería igual a 0. El numerador nunca se anula. Pero aquí la derivada de f de x es igual a 0. Y aquí vamos a tener negativo por positivo es igual a negativo. Lo que estamos viendo que la derivada de f de x se anula para el valor de n, eso quiere decir que aquí tenemos un máximo, ya que aquí tenemos la función que es creciente, ya que su derivada es positiva, y aquí tenemos la función decreciente, ya que su derivada es negativa. Podemos ver que aquí la derivada de f de x entre 0 a n es positiva, eso nos da que la función es creciente. Aquí es igual a 0, tenemos un máximo, y aquí la derivada es negativa, quiere decir que la función es decreciente. Aquí entonces vamos a calcular lo que es el valor de f de x en n. Bueno, pues vamos a buscar lo que es f de x para el valor x igual a n. Para eso reemplazamos x por n en la expresión. F de n sería logaritmo neperiano de n menos
n sobre n. Es igual al logaritmo neperiano de n menos 1, ya que n sobre n es igual a 1. Vamos a buscar también, hemos visto que aquí tenemos un máximo que es logaritmo de n menos 1. Vamos a buscar los límites aquí, en 0 positivamente y en el infinito, ya que vemos que aquí la función crece hasta ln de n menos 1 y después decrece. Vamos a calcular sus valores en más el infinito y en 0 positivamente. Para eso vamos a calcular los límites. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 positivamente de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 positivamente del logaritmo de x menos x sobre n. Cuando x tiende a 0 positivamente, logaritmo de x pues tiende a menos el infinito. Y aquí sería menos 0 sobre n, como si fuera 0 por una constante, pues sería 0. Pues este límite sería límite cuando x tiende a 0 positivamente de menos el infinito. Aquí tendríamos menos el infinito y aquí tendríamos menos 0, que sería menos el infinito. Esto aquí sobra. Bueno, pues en menos el infinito, la función f de x es igual a menos el infinito. En 0 positivamente, la función f de x tiende a menos el infinito. Entonces, de 0 positivamente vale menos el infinito y crece hasta un valor que es logaritmo de n menos 1. Después decrece, vamos a determinar hacia qué valor decrece la función. Bueno, para eso vamos a calcular también lo que es el límite cuando x tiende a más el infinito de f de x. Sería el límite cuando x tiende a más el infinito del logaritmo de x menos x sobre n. Aquí tenemos x tiende, el logaritmo de x en más el infinito tiende al infinito y x sobre n tiende también a más el infinito, pero lo reimporta, digamos, x en el infinito. X crece mucho más que el logaritmo de x, por lo que vamos a factorizar, digamos, por el valor de máxima potencia, por decirlo de alguna forma. Ya que x crece mucho más rápido que el logaritmo de x, vamos a factorizar por x. Nos daría el límite cuando x tiende a más el infinito de x por logaritmo de x sobre x menos 1 sobre n. 1 sobre n sería una constante y logaritmo de x sobre x en el infinito tiende a 0, ya que la función x, y igual a x, crece mucho más rápido que la función logaritmo de x. Y eso lo hemos visto en el curso. Lo podéis repasar, lo tenemos en el canal. Por lo que logaritmo de x sobre x en el infinito tiende a 0. Hemos dicho porque la función x crece mucho más rápido que el logaritmo de x, por lo que el cociente logaritmo de x sobre x tiende a 0 en el infinito. Esto nos da que el límite cuando x tiende a más el infinito de x por logaritmo de x sobre x menos 1 sobre n sería aquí más el infinito por 0 por menos una constante. Sería más el infinito multiplicado por menos una constante que es positiva, ya que n es positiva y es diferente de 0. Nos daría más el infinito por menos, sería menos el infinito por una constante, pues menos el infinito. Bueno, de esos cálculos sacamos que la función f de x en 0 positivamente vale menos el infinito, crece hasta un valor que es logaritmo neperiano de n menos 1 y después decrece en más el infinito a menos el infinito. Esta función tiene un máximo que es logaritmo de n menos 1. Bueno, lo podemos encontrar en tres situaciones diferentes. La primera, que el logaritmo de n menos 1 es inferior a 0. Eso quiere decir
que la función f de x nunca llega a cortar el eje de las abscisas, por tanto no puede tener raíces. No podemos encontrar en el segundo caso en que el logaritmo de n menos 1 sea igual a 0. En este caso, la función f de x corta el eje de las abscisas en un punto, y nos podemos encontrar en el caso de que el logaritmo de n menos 1 sea un valor positivo, por lo que la función f de x corta el eje de las abscisas en dos puntos, ya que ln de n menos 1 es positiva. Hemos visto aquí que la función f de x crece de menos el infinito hacia un valor ln de n menos 1 y después decrece a menos el infinito. Por lo que a nosotros nos interesa este tercer caso, que ln de n menos 1, o sea, el logaritmo neperiano de n menos 1 sea positivo. Solamente en este caso, la función f de x va a cortar el eje de las abscisas en dos puntos, y en este caso va a tener la ecuación exponencial x menos x elevada a n, va a tener dos raíces. En este caso solamente va a tener una raíz, y en este caso no va a tener ninguna raíz, ya que no corta el eje de las abscisas o x. Bueno, pues interesados por el tercer caso, vamos a calcular para qué valores de n, logaritmo neperiano de n menos 1 es positiva. Para eso vamos a resolver logaritmo de n, logaritmo neperiano de n menos 1 positiva. ¿Esto qué nos da? Que el logaritmo neperiano de n es superior a 1. Vamos a aplicarle exponencial a los dos lados de la en ecuación. Nos daría exponencial de logaritmo neperiano de n es superior a exponencial de 1. O lo mismo, exponencial de logaritmo de n es igual a n superior a exponencial elevado a 1 es el número e. Y nosotros sabemos que el número e es igual a 2,7. Recordar que n es un número natural diferente de 0 y debe ser superior a e. Como e es igual a 2,7, no nos interesa 2,8 o 2,9 porque es un número natural. Debe de ser superior a e, es decir, debe tomar valores 4, 5, 6, 7, etc., ya que debe pertenecer a n. Bueno, pues aquí de una manera respondemos a la segunda pregunta. Solamente para n superior o igual a 3, la función f de x tiene dos raíces. Solamente en este caso. Si para n, digamos para n inferior a 3, digamos que n igual a 2 o n igual a 1, la función f de x igual a 0 no tiene dos raíces. Puede que tenga una, como el caso aquí, y puede que no tenga ninguna raíz, pero no nos interesan estos dos casos. Solamente nos interesa para qué valores de n esta función puede tener dos raíces. Y la respuesta es para valores de n superiores o iguales a 3. O sea, 3, 4, 5, etc. Bueno, de esa manera hemos respondido al ejercicio. No nos dice textualmente resolver las dos ecuaciones, sino nos dice, en vez de resolver la primera ecuación que es complicada, nos pide resolver la segunda ecuación que es menos complicada, pero antes demostrar que las dos ecuaciones son equivalentes. Bueno, y aquí termina este ejercicio. Espero que le haya gustado la explicación. Es un ejercicio típico de bachillerato, se da todos los años. Suscríbete en el canal si todavía no está inscrito en el canal. Comparte el vídeo si es interesante, ya que es un ejercicio que se da todos los años. Y dejar un comentario si tiene alguna duda. Y hasta el próximo vídeo.